hanaskis irijanbeka ha arjatirijistan tayukamata askichayrijisaraktancha hayukamata hupanpi arjatarakiñan hichamanha tema de repartición de bienes kunapachasa mayni hilataja kuyakasa hakañuraqa chaqtawayje hanuka hakunapachasa aka haqechasiwitz halqatawinakaj utjaraki uka repartición ukaj kunhamas wakisispan taqikunaka tekiwa hupaj arjat'awarakistan hilana kuyakanaka akan karakiwa hilata Alfredo Guzmán Jupaja, abogado Arjatirio Camaraquiwa. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente al programa. Hermana Carla, buenas tardes, también un saludo a todos los que nos escuchan en la radio, ¿no? Los diferentes comunidades, también en el exterior y en las redes. Bueno, pues hoy vamos a tocar el tema que es un poco no tan entendido y muchas veces pues, no entienden la parte de partición de bienes gananciales dentro del matrimonio, partición de bienes gananciales, pero también hay otro, ¿no? En materia civil, pero estamos hablando sobre la ley 603, que es en materia familiar, partición de bienes gananciales, cómo corresponde, cuáles son los requisitos, cuándo procede, qué bienes ingresan a partición de bienes gananciales y qué bienes no ingresen y cuándo proceden y cómo es la demanda. Estamos para poder hablar todo eso, hermana Carla. Qué lindo, doctor. Hay mucha gente que tenemos esa pregunta, esa consulta, o es que ¿a dónde vamos ahora a preguntar? O es que ¿quién nos puede ayudar? Muchas veces nos sucede eso, muchas veces nos preguntamos cuando la familia tal vez ya no van, digamos, el matrimonio y los bienes en que quedan, los bienes gananciales. Explíquenos, por favor, de qué se trata. Bueno, partición de bienes gananciales, lo que había titulado, obviamente es aquellos bienes que al divorciarse, obviamente, esos patrimonios gananciales tienen que repartirse por igual. Pero todos esos bienes vienen pues los que han conseguido dentro del matrimonio. No importa que la otra parte dentro del matrimonio haya financiado el 100%, no importa, no puede decir, mira que yo he financiado el 100%, por lo que no te corresponde, no existe dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, entonces, cuando hay separación, obviamente, todos los bienes, ¿con qué lo prueban? Con el certificado de matrimonio y con el divorcio. Hay un tiempo establecido de dónde hasta dónde. Hay todos los bienes que han conseguido, entonces se llama patrimonio de bienes gananciales, pero aquellos bienes que eran fuera de eso, entonces patrimonios que no forman parte de bienes gananciales y seguirán siendo de la parte de la persona, o sea, del varón o de la mujer, ¿no? Eso no puede ser parte de partición de bienes gananciales considerado. Y es más, cuando dentro del matrimonio una de las partes recibe la herencia de sus papás, entonces, bueno, luego se separa, esa herencia tiene una excepción, ¿no? La herencia, obviamente eso no entra a partición de bienes gananciales, la herencia, no entra a partición de bienes gananciales, pero después todos los bienes correspondientes, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa al momento de divorciarse? Hay deuda. Muchas veces existe una deuda, ¿no? Pero al realizar partición de bienes gananciales tú no lo puedes decir todo lo que te conviene. Mira, eso me conviene, eso es todo por igual. Como decimos todo por igual, también pues las deudas bancarias, por decirlo, también tiene que haber pues por igual. Por mucho que una de las partes nomás se hayan firmado, porque eso ¿qué quiere decir? Que es bien que han sacado, el préstamo que han sacado, quiere decir que es en el beneficio de ¿quién? De la familia. Entonces, a razón de eso, es por igual. Y ahora, doctor, hay muchas veces sucede en una familia, en un matrimonio, donde que a veces, digamos, tal vez el hombre, estando casado, se compra a su nombre el terreno, algún bien, digamos, o se compra una movilidad, simplemente a su nombre. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es que dentro del matrimonio? Dentro del matrimonio. No, obviamente ya forma parte de patrimonio ganancial, no el hecho de comprar a nombre de la otra parte puede significar que es de él, no, forma parte de patrimonio ganancial, por mucho que haya, por su préstamo también, por mucho que haya sacado o que haya comprado, entonces ya forma parte de patrimonio ganancial, por mucho que la otra parte haya trabajado y la otra parte no haya trabajado, o si han trabajado por igual, a eso se llama patrimonio ganancial, entonces a eso se refiere. Si hay deuda, también tiene que repartirse por iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no se han casado? ¿Y cómo van a saber? Exacto. No saben ni cuándo se ha registrado nada. Obviamente, para eso, existe. Parecido a matrimonio, es muy parecido, también se registran al ser para tener esa unión conyugal.
Eso desconoce mucha gente, ¿no? Desconocen, ahí van a verificar desde dónde están conviviendo y hasta cuándo se están ¿Qué separando. justifica? O sea, La anotación de la certificación de unión conyugal, o sea, lo que van a convivir se anotan antes de ¿y qué registros. pasa sin caso que no se hacen anotar? Ah, Generalmente sucede eso, no nos La mayoría contamos. es eso, en la Claro. mayoría son muy pocos que los registran y desconocen esta ley, ¿no? Pero obviamente casi para la mayoría es desconocido. Entonces, a razón de eso, entonces el juez, ¿qué va a decir? El juez, a partición de bienes gananciales, como que no hay matrimonio, pero ha habido unión conyugal, entonces el juez va a saber de cuándo lo han registrado y cuándo se están separando. Eso en conyugal. Unión conyugal, pero ya saben, ¿verdad? Entonces, porque nunca va a haber divorcio, porque nunca se han casado. Entonces, ahora entramos al tema de lo que tú decías, Ana Carla, de aquellos bienes que en 20 años ni se han registrado nada y es más, todavía tienen Claro. sus hijos, todo, y después de 20 o 25 años deciden divorciarse. Hay casas, hay muebles, todo en ese caso. Pero el juez, ¿cómo va a saber eso? ¿Desde qué fecha han iniciado unión conyugal y hasta qué fecha? Obviamente la separación pueden saber, pero desde cuándo han hecho la vida en común como una familia. En ese caso, obviamente la norma indica que deben comprobar la unión conyugal, lo que han convivido mediante una demanda con todas las pruebas que pueden evidenciar. Ahí tendrán pues pruebas documentales, testificales, pruebas periciales, no sé en caso si eso amerita. Entonces, primero es una demanda para saber de dónde hasta dónde han tenido vida en común como cónyuge. En este caso, una vez ya comprobado todo eso, recién pueden realizar partición de bienes gananciales con relación a las fechas bien establecidas. De lo contrario, el juez no puede adivinar. No puede adivinar, imagínate, desde esa fecha y como que el otro va a decir otra cosa, el otro va a decir otra cosa, a razón de eso entonces tiene que tener una demanda correspondiente. En el caso de que no existan, tiene que haber una resolución, una sentencia, a través de eso recién se puede hacer partición de bienes gananciales, obviamente con eso corresponde. Ahora también para poder tocar, y en muchos casos la demanda se presenta junto con la demanda del divorcio, cuando son casados, ¿no? Pero cuando es unión conyugal, obviamente directamente partición de bienes gananciales nomás. Pero cuando son casados, sí. Pero cuando se presenta en la misma demanda hay una sentencia que me indica que se lo debe presentar cuando hay un acuerdo, ¿no? Estos bienes para vos y estos bienes para mí. Entonces hacen un documento privado en el cual lo hacen homologar. Y en muchos casos también manifiestan que ni para vos ni para mí los bienes, para los hijos, dicen, ambos renuncian los bienes, también eso tiene que estar en el certificado, si en caso si entran de acuerdo, eso se va a homologar ante el juez correspondiente. Pero en el caso de que no existe ese acuerdo, ambos, ese manifiesto de voluntad no existe, en ese caso obviamente que sí requiere muchas veces por cuerdas separadas, muy aparte, porque eso tarda mucho, muchos ponen incidente, muchos ponen excepciones, es muy difícil de comprobar. Entonces, a razón de eso, muchas veces hacen por cuerdas separadas. Primero el divorcio, una vez ejecutoriado el testimonio, recién hacen partición de bienes gananciales. Tienen que justificar entonces. Y ahora, doctor, aquellas personas a veces nosotros pensamos de que las mujeres, estas susceptibilidades que nos entra, digamos, ¿no? Y después a veces siempre se reciben las amenazas de sus esposas, muchos casos que se ha escuchado, ¿no? ¿Vos qué tienes? Yo nomás tengo. O sea, es mis ganancias y la mujer generalmente se deprime. Entonces, esto quiere decir, por más que haya todos los bienes que hayan comprado estando en su matrimonio, se reparte a iguales. Se reparte por iguales, obviamente, por mucho que hayas registrado solo a parte de una de las partes, ¿no? Pero también te pongo un ejemplo que pasa. En su soltería tienen una casa, estamos dando un ejemplo, ¿no? Se casan. Bueno, esta casa decide venderlo el que se ha casado, pero de estando del matrimonio ya se compra otra casa, pero con el dinero del que tenía una casa cuando estaba soltero. En este caso seguirá para él porque simplemente está haciendo la administración de los bienes que tenían fuera del matrimonio. Nada más. Simplemente puede comprar todo porque a él le toca administrar su dinero. Entonces no está haciendo, obviamente no está involucrando. Y la otra parte tampoco puede decir, es que dentro del matrimonio hemos comprado. No, porque el dinero era fuera del matrimonio. Simplemente está haciendo la administración correspondiente. Y ahora, doctor, ¿qué pasa con las herencias? Más que todo, el papá, la mamá nos deja una casa. Y ahora, esto va a ser para mi hijo, es una herencia, o es que he comprado para mi hijo, para mi hija, es una herencia.
¿Qué pasa cuando ya se van a vivir a esa casa donde que el papá, la mamá lo ha dotado ese terreno? Entonces ya construyen ahí en la casa, ya casados mismos, y esa herencia se puede partir. Obviamente sucesión hereditaria es muy diferente que partición de bienes gananciales, pero con relación a lo que manifiesta, está involucrado a la ley 603, porque hace rato manifestaba, dentro del matrimonio, uno de ellos recibe por herencia una casa. Exacto. Por una casa. Posterior, pero dentro del matrimonio, ¿no? Posterior a ello, deciden divorciarse. Deciden divorciarse. Por esa casa ya había sido dentro del matrimonio que el papá lo había entregado. Y lo ha construido, lo ha invertido el dinero. Todo eso. Ambos, digamos, ¿no? Es muy diferente eso, ¿no? Ahorita vamos a tocar. Una casa, pondremos el ejemplo, ¿no? Ahí lo han En esa casa, pondremos todavía que la casa supuestamente lo ha regalado. En este caso, obviamente, no entra a partición de bienes gananciales. No entra porque no forma parte de bienes gananciales la herencia. Pero ¿qué pasa si el lote lo ha regalado? Claro. Pero la construcción ya viene por el esfuerzo de ambos. De ambos. En ese caso sí tienen que hacer el descuento correspondiente y tiene que haber una recompensa económica, porque nadie puede aprovecharse de otra persona cuando hay partición de bienes gananciales. No puede decir, mira que este terreno era herencia. Sí, era herencia, pero también en la casa entonces todo me corresponde. No puede decir, pero la construcción ya formaba parte del esfuerzo de ambos. En ese caso tiene que haber una recompensa económica. Pero ellos generalmente dicen que en mi casa es mi terreno, si quieres alzate la casa, llévatelo la casa. Sucede. Es precisamente para el juez. Para el juez bien complicado eso muchas veces. Un bien inmueble no se lo puedes repartir como con una torta. Muchas veces es difícil, partirlo es muy difícil. En muchos casos hay una recompensa de dinero. Una de las partes se queda, muchas veces cuando hay un acuerdo hay recompensa de dinero, ¿no? O la otra parte. O el juez decide que lo vendan a otra parte o a los hijos cuando entran de acuerdo. Pero cuando no entran de acuerdo, hay bienes inmuebles, el juez tiene ese derecho de poder venderlo y dárselos el dinero a mitades. Porque el juez tiene que dar la solución correspondiente. No puede estar así, no lo puede dejar a medias, por eso el juez tiene que dar la solución a mitades. Se puede vender y comprar a otro lado. Y ya decidirán, porque el dinero sí se puede partir por iguales, pero muchas veces los bienes no se los puede partir como una torta, obviamente. Eso muchas veces lo complica, ¿no? Es uno de los procedimientos más dilatorios en materia familiar, obviamente. Presentan que no era mi casa, que era mi casa, tienen que presentar con todas las pruebas correspondientes. En el caso de que no presentan pruebas, obviamente, ahí vienen pues incidentes y excepciones. Exactamente. Y lo cual hace dilatar el proceso. Repartición de bienes toquet waruskitas caractan doctor Alfredo Guzmán Jupampi. Y aquí pachanaka repartición de bienes con arusaractan ora jalhasiñanaka auto jalhasiñanaka qolqi jalhasiñanaka kuna pachateja haqicha sivita jalqita siwaqtan chachan warminpis chakamachara kiñans utrak salatatan hayukamta uthi quatchaja kamachiñanes asina pero casado taipin casaras hapta hay chica ta jalhasiña pasarakiu ukapashpa casado tim uka maranakantim alawayap taqtaqikunsa chikata piniña pau warmish chachasta sinwa qananchorak pero hichaja herencia taipita yaqipachaja achachila wichuna kasaq waqt awaya presto u awkista ikasasa waqt awaya presto ma uraqik waqt awaya esto hampe hicha ukar qamaphat humanak utachas khap hamsasin por ejemplo sañan ma warmin utaparo ka puchajar waqt awaya ya chechapaq saranta wayje uka uraqir utashta sineway taqikon por X razón maqi por halqta way khap sarje hasta chaste repartición uka uraqeja haniu halhascaspat hilanakullakanak porque es un terreno de herencias waqtata histanapi pero yaja utaja utashtatachijay panpachijay hasta chachawarmi uka qolqu k'uchasina hach'a edificionak saysiapu kampi hicha ukaja sañani kutkateaja tajaspa qolqeq sarakiu haniwa warmiq aprovechas kaspati chaychatja akaja sañani utashtasitapat hanukaj chaq warmiq uraqeja ukunka utkallasim sapqiyaqipanakampé ukatuqinakatja kut'ejañapa qolqa qawqa qolqisa inversión ukaj utjawayi uka utoqero sasinwa qanayishta warakispa hayuk matwa uka askicha winakaja utjañanakapa
sasin qanaish waraki kwambeki panste hichau kama hanwalt awinakar tanakwa repartición de los bienes yaqipa chanaga casado siptanayampi casado cocheche yaqa sutipar alaqtas kuna uraqinaka hamasats alaqas uts auts alasija uka chikata piniña pausi casado chijaes igual aquí chikata warmiroq makatkatas kichikat o warmisa yaqalasiraki uraqi sutiparuki autos alatarak sutiparuki ukaja igualakwa chechampeja chikata partisiñap ukawa matrimonio taypinja acá vías legales uksa taypin kamachinakarjam qelqantatarak sasinwa qanayshta apqarakisto ukamata hanwalt awinakari qipanaka puripstan ukaja kawkarus purt apqaspan huparujis arakiñan doctor, aquellas personas que quieren hacer alguna consulta sobre este caso, tal vez quieren alguna orientación por parte de usted, ¿a dónde pueden venir, doctor? Estamos en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía, donde está la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, desde las 9 hasta las 4 de la tarde atendemos. Obviamente las asesorías de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente, no lo asesoramos, o sea, de forma directa. Muchas veces requieren a través del celular, igual lo hacemos, ¿no? Mi persona tiene materia penal, hay materia penal relacionada a materia penal, juicio oral, hay medidas cautelares, la cesación, la detención preventiva, todo relacionado a materia penal. En materia final, materia familiar, lo que estamos hablando, asistencia familiar, liquidación, partición de bienes, negación, impugnación de filiación, el divorcio, liquidaciones, asistencia, todo correspondiente a materia familiar y a materia civil, usucapión y acción de reivindicación. Que pasen por la oficina, nosotros lo vamos a atender, lo vamos a asesorar de forma gratuita o al celular que nos pueden llamar es 725 37 363 725 37 363 o de lo contrario nos pueden llamar al WhatsApp, que es el mismo número, o nos pueden enviar mensaje de texto o mensaje de audio, que es 725 37 363. Nosotros encantados pues lo vamos a responder o lo vamos a asesorar por vía WhatsApp igual. Todo gratuito es la Obviamente consulta y la orientación. Y no, todo asesoramiento lo hacemos de forma gratuita. Todas aquellas personas que vienen, aquellas personas que vienen muchas veces carecen. ¿A cuánto nos ha tocado para llevar asistencia familiar con la ayuda correspondiente? Muchas veces tienen, pues, sufren. Reciente nomás hay una familia que han fallecido en Licoma con 5 personas que han fallecido, mineros. Obviamente es una pena para aquella señora que hoy acabamos de atenderlo en la oficina igual. Es una desgracia que les ha pasado a los hermanos de Licoma, familia Escobar. Bueno, también lo estamos llevando el caso, o vamos a llevar el caso, pero en mi sentido pésame quiero hacerlo llegar a toda la familia, que es recientemente una desgracia que ha pasado. Doctor, qué bien, felicidades doctor, hay muchos abogados cobran de las consultas, de las orientaciones, pero usted se lo merece esa felicitación doctor, muchísimas gracias por ayudar. Estamos para ayudarlo a todas aquellas personas, y con mucho gusto lo ayudamos. Muchas veces yo soy de Potosí y hablo yo quechua, para aquellos que yo hablo quechua, yo hablo quechua, obviamente Potosí habla quechua, ¿no? Exacto. Pero muchas veces un poco no nos entendemos con Aymara, pero ya pronto voy a hablar Aymara. Qué lindo doctor, también tiene que aprender. Gracias. De quechua voy a hablar. Listo, pues vamos a estar en contacto el próximo lunes. Muchas gracias, doctor.